el planteamiento general, no, lógicamente fuimos al documento de la Comisión Teológica Internacional acerca de la violencia en la Iglesia, ese documento que se publicó después de los atentados del 11, los atentados de las Torres Gemelas. Pues la Comisión Teológica Internacional elaboró un trabajo muy serio, muy profundo, acerca de las relaciones entre la Iglesia y la violencia, y sobre todo la violencia en la Sagrada Escritura. Bueno, cosa que ya fue una de las materias que invitamos a un profesor de Pamplona que nos habló, y su texto será publicado en el volumen. Bueno, entonces, si veis el documento de la Comisión Teológica Internacional acerca de la cuestión de la Iglesia y la violencia, ahí se insiste mucho en Jesucristo, príncipe de la paz. Es como el tema escriturístico de la tradición apostólica, del magisterio, es decir, cómo la Iglesia ha subrayado a lo largo de la historia mucho esa idea, príncipe de la paz. Por eso, cuando le planteamos al profesor Pablo Pérez de la Universidad de Navarra, de Historia Contemporánea, lo que él nos habló es un poco de esta cuestión. Dice, bueno, vamos a hablar de la reconciliación, de la paz, y a la vez vamos a hablar de los conflictos, ¿no? Bueno, y todo eso en el siglo XX, para que podamos no volver hacia atrás, sino volver hacia ese pasado reciente. Por eso creo que vale la pena que escuchemos con atención lo que nos quiera decir, y después, como hemos ido haciendo hasta ahora, continuemos con el debate y la conversación. Un tema contemporáneo es un salto con respecto a lo que hemos ido viendo hoy, porque hemos tratado asuntos del mundo moderno, asuntos del mundo antiguo, y ahora vamos al contemporáneo. Estamos haciendo un poco la ola cronológica y un poco al revés, que tiene su emoción. El mundo contemporáneo no es que haya sido el mundo más pacífico de la historia. De hecho, el siglo XX tiene fama de ser uno de los más violentos de la historia, pero es una fama que siempre se puede discutir. En las cuestiones académicas se puede discutir siempre. No obstante, en efecto lo es. Y si se mira un poco la raíz de los conflictos contemporáneos y concretamente del siglo XX y en Europa, porque voy a ceñirme al caso europeo, dejaré fuera otros continentes, lo que llama la atención de los conflictos que se han vivido es el cambio de naturaleza que se había producido desde finales del siglo XVIII, comienzos del XIX en adelante. En Europa pasamos en esas fechas lo que hemos llamado normalmente las revoluciones liberales, que producen la sustitución de el tiempo de los soberanos por el tiempo de las soberanías nacionales, de las naciones. Esto trajo consigo una liberación importante, un cambio sustancial que transformaba, se supone, en súbditos, transformaba a los súbditos, en ciudadanos, pero traía consigo también un problema, ¿no? El problema era una nueva fuerza política que había sido liberada con esta transformación, que es la fuerza de la idea nacional, o del nacionalismo, como se le llamó muy pronto a ese nuevo impulso político nacido de la consolidación de la idea de la soberanía nacional, ¿no? Lo curioso del problema es que ya en su misma raíz planteó conflictos importantes, ¿no? La cuestión de quién es la nación, que suele tener una respuesta así elemental, inicial, que es que sea el pueblo quien decida, tiene consigo un problema muy complicado de resolver, que es ¿y quién es el pueblo?, ¿no? Que es justamente la pregunta que ha generado guerras muy importantes, ¿no? La pregunta sobre quién es el pueblo y cómo debe decidir la nación qué es lo que quiere hacer. Esto, curiosamente, generó en Europa movimientos, por un lado, de concentración del poder, como es el caso, por ejemplo, francés, o como es el caso de Alemania en torno a la idea prusiana de Alemania, o el caso de Polonia, con la recuperación de la independencia en 1918, que le costó largo tiempo, pero que trajo consigo, había traído consigo varias rebeliones durante el siglo XIX intentando recuperar la soberanía frente al reparto que habían llevado a cabo en su territorio otras potencias, y en unos casos
generó la consolidación, decía, de nuevas unidades políticas y en otro caso la disolución de otras unidades políticas. Los dos casos más impresionantes y más importantes de disolución tienen eco hasta nuestros días. Uno es el Imperio Austrohúngaro, que generó la disolución del gran elemento central político de Europa, que además tenía un carácter católico confesional controvertido, ¿no?, del que podríamos hablar y que es muy interesante. Y el otro es el Imperio Otomano, la gran unidad política islámica del este del Mediterráneo que gobernaba el sureste de Europa. Los dos ámbitos políticos han sido escenario de guerras muy violentas en el siglo XX y lo siguen siendo hasta la actualidad. Lo que estamos viendo del conflicto actual en Palestina tiene que ver con territorios del antiguo Imperio Otomano, como lo son también el Líbano, Siria, Jordania, el propio Egipto en gran medida, Irak, Arabia Saudí, Yemen, Omán, etc. Y las guerras yugoslavas, que las mencionaremos, de los años 90, fueron otro de los recordatorios de que el nacionalismo no había perdido ni su fuerza ni su capacidad de desatar pasiones muy destructivas, a veces criminales, en la propia Europa. Esas regiones, que siguen siendo inestables, nos hablan de una historia que está justo en los comienzos del siglo XX. Diríamos, las pasiones nacionales que se han convertido en grandes aglutinantes de la pasión política en el siglo XIX y grandes motores de la acción política, generan la primera gran guerra de las naciones, ya no una guerra de soberanos, sino una primera gran guerra de las naciones, que se produce durante los años 1914 a 1918. El estudio de esta guerra es tan sorprendente, sobre todo para naciones como Francia, que había considerado que con la llegada a la soberanía nacional se habría alcanzado un paraíso político. Es tan sorprendente que lleva a la creación, por ejemplo, de la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea, que está en Nanterre, para intentar explicar y entender por qué se ha llegado a ese conflicto. Conflicto que debería haber sido imposible, en teoría, según los nuevos parámetros políticos, porque se había alcanzado una liberación que debería haberlo impedido. Pues fue justo lo contrario. Lo más llamativo de esta guerra, y lo que la hace más desgraciada, es que los dos países más avanzados en libertades políticas del mundo y de Europa, Francia y Alemania, los que tenían las mejores universidades, los que en teoría estaban en la vanguardia de la mejora de la vida de los ciudadanos, se enzarzan en una guerra junto con el Reino Unido, junto con Austria-Hungría y con otras potencias, entre ellas Rusia, ¿no?, en una guerra que se convierte en una guerra de desgaste por la sencilla razón de que no se podía ganar de otra manera, ¿no? Era imposible ganarla a la velocidad que ellos habían contado con ganarla. Lo que se esperaba que durara meses, duró años y terminó con la rendición de Alemania, pero no con la demolición, diríamos, de la idea que había pervivido en Alemania sobre qué debía ser Alemania, ¿no?, ni tampoco con la idea de cómo se debía construir Europa según Francia, ni con la idea de qué debía ser el mundo según el Imperio Británico. Esta es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, creo, para entender los conflictos europeos del siglo XX, y es que durante todo el siglo XIX esas nuevas naciones emergentes fueron acompañadas también de la creación de unos nuevos imperios emergentes. Las naciones europeas competían en el siglo XIX por el dominio del mundo, y de una manera nueva. No era lo mismo que había ocurrido en los siglos anteriores, donde también había habido una cierta competencia, pero era de una manera nueva, como lo hacen las potencias industriales, ¿no? Y esa manera de competir que han vivido durante el siglo XIX se trasladó a Europa de manera inesperada. Se vivió una guerra, como decía, extraordinariamente sangrienta, 10 millones de muertos, más de 10 millones de heridos y mutilados, la destrucción de 4 imperios milenarios, la apertura hacia un mundo político que se quería dotar de estabilidad y que no se consiguió dotar de estabilidad, ¿no? Se generó, al contrario, una continuidad en el estado de enfrentamiento que acabó conduciendo, por razones otra vez que tenían que ver con el nacionalismo de fondo y con la ideología, y sobre esto ampliaré un poco la mirada ahora, a una nueva guerra que acaba configurando una especie de guerra de los 30 años, como se llama a veces el periodo que une la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. La ideología había aflorado con motivo de la Gran Guerra con un acto, que fue también un acto bélico, que es
la provocación de una revolución socialista en Rusia, uno de los mayores imperios del mundo. Revolución que acabó triunfando en medio de la guerra. Llevó a firmar la paz a los rusos con los alemanes, llevó a los alemanes a creer que habían ganado la guerra en el este y a sentir luego la rendición en el oeste como una traición y no como una consecuencia lógica de cómo se habían desarrollado los acontecimientos bélicos. Pues bien, tanto la Primera Guerra Mundial como sus periféricos y especialmente la revolución en Rusia van a ser el semillero de algunos de los actos violentos más duros que se van a vivir en el siglo XX, ¿no? Gran parte de las guerras que se viven en el XX tienen que ver con los nacionalismos y con el choque de la ideología comunista con otras ideas sobre la organización del mundo. Bien, si esto era lo que había pasado y lo que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial es una Europa que se ha destruido a sí misma en parte, la imagen que ponen a veces algunos historiadores es Europa era un volcán apagado, ¿no? Después de una erupción tremenda de esa guerra de los 30 años, lo que se imponía después de la Segunda Guerra Mundial era pensar en la reconciliación. No fue fácil, los primeros años fueron unos años tremendos de una violencia generalizada en Europa. Hay un título de un autor, que es Peter Lowe, que se titula el libro sobre la posguerra Continente salvaje, y que describe bastante bien cómo vive Europa los años 45 a 49. ¿No? Fueron años muy duros, donde se salieron a flote intensas divisiones que habitaban dentro de los propios países europeos. La represión de los que habían colaborado con los nazis en Francia, ¿no? El enfrentamiento interno que se produce en la propia Alemania, que va a acabar dividiéndola, no solo por influencia de las superpotencias, sino por la situación en que ellos mismos han vivido, ¿no? La intensa división que vive Italia, que va a acabar conduciéndola a ser una república, etcétera. Bueno, la propia emancipación definitiva de Irlanda, del Reino Unido, ¿no? En esos años, están testimoniando que se está produciendo un cuarteamiento que es como la consecuencia del imperio de las nuevas ideas políticas que se están empezando a asentar. Y la cuestión ahí se planteó en términos de necesidad urgente de cambiar de rumbo. Y una de las primeras cosas que aparecen en ese sentido tiene que ver con la idea de reconciliación europea y de intentar una unidad europea. Y justamente el impulso hacia la unidad europea, que se había conocido ya en los años 20, con los movimientos pacifistas que afloran ahí, o con las ideas de construir una Europa común, una paneuropa, como se llamó por parte de uno de los movimientos, el de Coudenhove-Kalergi, que emergieron en esos años, esa idea está sostenida y llevada adelante frecuentemente por personas que han conocido lo que es la guerra y quieren olvidarla, o que odian el planteamiento nacionalista radical. Entre ellos hay algunos destacados cristianos, católicos en concreto, que van a tener una gran trascendencia para el futuro del movimiento. También había quienes no lo eran, ¿no? Winston Churchill, de mentalidad era cristiano, pero no era un hombre religioso, y estuvo a favor del movimiento europeo cuando, hay que decirlo, cuando no estaba en el gobierno, ¿no? Como ciudadano privado, podríamos decir. Pero junto a él tenemos a hombres como Robert Schuman, ¿no? Que es un hombre profundamente religioso, el proceso de beatificación está abierto, Alcide de Gasperi, otro hombre de convicciones cristianas muy hondas y que ha empezado su carrera política en Viena como diputado y ha acabado siendo luego diputado en Roma, que ha sido expulsado del poder por los fascistas, que ha tenido que refugiarse como bibliotecario en el Vaticano, lo cual es un refugio, hay que reconocer, bastante bueno, creo, para lo que puede ser un refugio. A los pobres refugiados palestinos, por ejemplo, que es el típico refugiado de hoy día, ya les gustaría estar de bibliotecarios en el Vaticano, pero en fin, Alcide de Gasperi y otros, diríamos que Konrad Adenauer, ¿no? el canciller alemán, otro de los hombres cristianos que está empeñado en la reconciliación y que está empeñado también en este movimiento europeo, que surge justamente solucionando un conflicto. Todos querían el Sarre, los franceses querían el Sarre, los alemanes de lo que van a hacer, que es la
República Federal Alemana también quería el Sarre, los americanos querían que el Sarre fuera el distrito de Columbia de los Estados Unidos y Europa, que ellos habían imaginado como la solución para que los europeos dejaran de pegarse, y la solución que les ocurre es crear una comunidad del carbón y del acero, o sea, que el carbón y el acero pasen a estar gobernados por una autoridad supranacional y dejar de pegarse por ese asunto. Y Adenauer responde inmediatamente que sí, los franceses dicen que sí también, los italianos con De Gasperi a la cabeza también, y el Benelux también, y se crea el primer embrión de un acuerdo europeo que va a tener una importancia grande para el futuro. No obstante, muy pronto se pusieron de relieve las limitaciones que tenía ese proyecto de pacificación europea. El gran problema que surgió a continuación fue la necesidad de que los alemanes se pudieran defender a sí mismos en caso de ataque desde el este. Esto se planteó justo cuando en Corea atacaron los coreanos del norte al sur inesperadamente, en el momento en que los americanos se estaban retirando, en junio del 50. Los norteamericanos cambiaron completamente su política, pasaron de una política de desarme a una política de rearme y de aumento del gasto en armamento como consecuencia de esto, y pasaron a pensar, bueno, si se produce un ataque en Europa, no van a morir nuestros chicos defendiendo a los alemanes, que se defiendan ellos. Pensar que iba a volver a haber un ejército alemán en la Europa de 1950 era absolutamente intolerable para algunos. Entonces esto condujo a un debate muy fuerte que llevó a que algunos propusieran que lo mismo que se había hecho con el Sarre, la solución fuera crear un ejército europeo. Lo propusieron franceses. Se estuvo discutiendo 2 años, desde el año 52 hasta el año 54, y al final la Asamblea francesa votó si sí o no a la creación del ejército europeo, y salió que no, con lo cual los franceses se pusieron la zancadilla a sí mismos. Hay que pensar que Francia estaba en guerra en Indochina en estos momentos. En el 54 fueron derrotados en Dien Bien Phu. No era una cuestión sencilla resolver esto, ¿no? Tenía que ver en parte con lo que he dicho antes, que es la competencia por el dominio del escenario mundial también. Entonces, no existía una conciencia europea suficiente para crear un ejército europeo, aquello fracasó. Pero uno de los mayores enemigos de la creación del ejército europeo había sido el héroe de la resistencia, Charles de Gaulle, que precisamente lo que defendía era: no se puede crear un ejército europeo porque no hay nadie que esté dispuesto a morir por defender Europa. No existe la nación europea, es una ficción. La gente puede pertenecer a un ejército cuando está dispuesto a dar la vida defendiendo lo que esa causa significa, pero si no, lo que nos vamos a quedar es sin el ejército propio y no vamos a tener nada. No se puede construir así. Y sin embargo, De Gaulle, si algo estaba convencido, y va a volver al poder en el año 58 con motivo del conflicto francés en Argelia, De Gaulle, cuando vuelve al poder, una de las cosas que pone sobre la mesa inmediatamente es la necesidad de una reconciliación franco-alemana. Hay que tener en cuenta lo que este hombre ha vivido. Él había pasado vacaciones en Alemania, conocía bien Alemania, hablaba bien alemán, había vivido la Primera Guerra Mundial, le habían herido primero en una rodilla, se había recuperado, luego le habían herido en una mano, se había recuperado de nuevo y luego ya le habían clavado una bayoneta en el muslo, un soldado alemán, y le habían hecho prisionero, y le habían tenido prisionero años durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, no había peleado poco. En la Segunda Guerra Mundial él había combatido directamente contra los alemanes cuando estos penetran en mayo del 40 en Francia, y decide que no se puede rendir Francia, continúa la guerra con los franceses libres, y al final consigue que Francia combata como uno más entre los aliados contra Alemania. Y sin embargo, su convicción más profunda es: tenemos que sellar la reconciliación con ellos. Y para arreglar Europa es preciso un entendimiento, sobre todo un entendimiento, diríamos, carolingio, que es como De Gaulle comprende a Europa, ¿no? Tenemos que restablecer el entendimiento de tiempos de Carlomagno entre los francos del este y los francos del oeste. Los francos del este son los germanos, los francos del oeste los franceses, que tienen una identidad común, que es una identidad cristiana. Él lo dice expresamente así. Y de hecho hace una cosa que no hizo con ningún otro estadista, que es invitar a comer a su casa a Konrad Adenauer, a su casa en Colombelles des Églises. Y esto le provocó un conflicto doméstico, porque su mujer le dijo: la cocinera se ha despedido. Ha dicho que no está dispuesta a hacer la comida para un boche, ¿no? Boche es un alemán, ¿no?, enemigo. Entonces De Gaulle tuvo que llamar a la cocinera
y mantener una negociación con ella sobre un tema controvertido, como hemos visto en la sesión anterior que tuvimos, y entrar en diálogo con la cocinera y explicarle por qué había invitado a comer a casa a un alemán y por qué merecía la pena darle de comer, ¿no? Un embajador que participó en parte en alguno de estos encuentros, que se repitieron, escribe, ¿no?, Barly, Adenauer nunca olvidará Colombel des Églises, la refinada cortesía del señor que le hacía los honores de su morada provincial, la gravedad espiritual y cristiana que la empapaba. Entonces los dos eran católicos mayores ya, ¿no? Uno tenía 60 y tantos años, pero el otro tenía 80 y tantos. Se entendieron muy bien y de alguna manera Adenauer se sintió en casa y le dio una gran confianza el planteamiento que le hacía de Gaulle sobre la necesidad de la reconciliación franco-alemana y de cómo había que superar una división de siglos. Una división de siglos que había motivado 3 invasiones alemanas en los últimos 100 años. No era poca cosa. Y el caso es que lo consiguieron, ¿no? La negociación fue además difícil, porque uno de los empeños de Gaulle era alejar a la República Federal de Alemania de los Estados Unidos, porque de Gaulle entendía que la influencia norteamericana en Europa era excesiva y deformaba la capacidad de crear una construcción europea sólida. La muestra clara de que de Gaulle pensaba esto es que por 2 veces, cuando Inglaterra, que le costó convencerse de que el mercado común era un éxito, pero cuando Inglaterra se convirtió, el Reino Unido, de que el mercado común era un éxito, pide la entrada en el mercado común, de Gaulle veta 2 veces la entrada, porque tienen una relación demasiado estrecha con los norteamericanos. De alguna manera, los alemanes en la República Federal Alemana tenían un problema similar, y de hecho el Parlamento alemán se resistió mucho a aprobar el Tratado del Elíseo de 1963, que es el que selló la reconciliación franco-alemana. Esto no fue solo político, fue también una cuestión cultural, fue compartir muchas cosas, hacer muchos intercambios, relacionarse con una gran frecuencia, pero en definitiva fue establecer lazos y ser capaces de convivir teniendo presente la base común que tenían. Se superaron las dificultades políticas, he dicho, que habían puesto los norteamericanos, gracias a un preámbulo que se le puso al tratado que dejó un poco en nada los problemas que tenían con la OTAN. Con todo, de Gaulle sacó a Francia de la estructura militar de la OTAN, otro elemento también importante. O sea, de Gaulle, una de las cosas que tiene claras es, políticamente la independencia es fundamental. No sé si esto os recuerda alguna cosa actual, pero la independencia es el fundamento de la acción política, ¿no? Y si no tienes independencia no eres nada. Y lo que atenta contra tu independencia es destructivo, ¿no? Entonces, la presencia norteamericana es excesiva en Europa. La soviética también, y habrá que hacer que retrocedan, pero de Gaulle sostenía que, de hecho, a los soviéticos no los llamaba Unión Soviética, frecuentemente los llamaba Rusia, porque decía que el sovietismo, los comunistas, eran un disfraz del imperio ruso, pero lo que realmente debía existir era Rusia. Y que había que construir una Europa, y esto es bastante interesante, una Europa del Atlántico a los Urales, que es lo que él considera la Europa cristiana, en definitiva. No más allá de los Urales, que considera imperio ruso, que deforma lo que realmente es Rusia. Una cosa muy interesante para un conflicto actual como el de Ucrania, ¿no? Pero, en fin, diríamos, este primer capítulo de reconciliación es suficientemente importante, pero le he dedicado ya tiempo suficiente. Segundo capítulo de reconciliación, la reconciliación germano-polaca. Aquí la iniciativa no fue de políticos, fue de obispos. Con motivo de la celebración del milenario del bautismo de Polonia, que se iba a cumplir en 1966, los obispos polacos, por iniciativa del obispo Kominek, pero a la que apoyan también Stefan Wyszyński y Karol Wojtyła, escriben una carta a los obispos alemanes que termina diciendo: perdonamos y pedimos perdón. El conflicto que había entre católicos, también polacos y alemanes, era importante, porque había diócesis alemanas que habían pasado a ser polacas. Aquello no era una cosa tan fácil. Esto irritó mucho a las autoridades comunistas, que pensaron que era el momento de dar el descabello a la hipocresía política de los católicos, de la jerarquía católica polaca. Y trataron de distanciar al pueblo diciendo que los obispos polacos eran unos traidores por entenderse con los criminales alemanes. Los criminales alemanes estaban todos en el oeste. En el este, según las autoridades comunistas, no había ninguno. En la Alemania del Este, quiero decir, esas ironías de la vida política. Pues bien,
esto fue un éxito popularmente y va a conectar con la política, inesperadamente, con la política de otro estadista alemán, Willy Brandt, que cuando abre la política de la Ostpolitik va a Polonia y muestra humildad ante el pueblo polaco y pide perdón por lo que allí había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto abrió el camino para que con el tiempo ocurriera una reconciliación que también era una reconciliación difícil, ¿no?, de los polacos y los alemanes. Culminó con una misa de reconciliación en noviembre de 1989, cuando ya gobierna el gobierno de Mazowiecki, un primer ministro no comunista, pero los comunistas todavía controlan gran parte de Polonia, después de aquellas elecciones semilibres del año 89, y allí va Helmut Kohl y se intercambia la paz con Mazowiecki, ¿no?, que es como la culminación de la reconciliación polaco-germana y la reconciliación que incluye el reconocimiento de las fronteras, de alguna manera, políticamente. Otros casos de reconciliación importantes se vivieron no entre países enfrentados, sino dentro de algunos países. Quizá los más importantes son, creo yo, dos. Uno, España, y el otro, el Reino Unido. En España, la guerra civil, todos sabemos hasta qué punto supuso una ruptura, no solo entre derecha e izquierda, como a veces se dice, ¿no?, sino también una ruptura de los que querían la unidad de España, de los que pretendían su fragmentación, una ruptura entre los que querían una España que siguiera conservando su raíz cristiana y otros que querían una España completamente alejada de ella, y más rupturas, ¿no? O sea, fue una ruptura tremenda en los años 30, años muy convulsos de frecuentes guerras civiles en Europa, pero que aquí, sin embargo, terminó con una victoria que el bando vencedor interpretó como el momento para dar una lección, un escarmiento severo, para que no se volviera a repetir. Porque la mentalidad en esto era, cuanto más claramente castiguemos, mejor se entenderá que no debe volverse a intentar. Esto, en parte, empeoró las cosas, en gran medida, ¿no? La fuerte represión del comienzo de la España de Franco estropea algunas cosas y, sin embargo, el país acaba conduciéndose por el camino de la reconciliación. Y esto, antes que en la política, en gran medida se hizo en las familias. Recuerdo haber leído un artículo que hablaba de esto, que soy incapaz de volver a localizar, pero que explicaba cómo las madres habían sido las grandes creadoras del espíritu de reconciliación de la España de aquellos años, porque habían sabido crear en el hogar un ambiente en el que se podía hablar de todo sin tirarse los trastos a la cabeza y con comprensión suficiente. La semana pasada presenté los resultados de un trabajo de investigación en el Ateneo de Madrid con su autor, Ignacio Uría, sobre la historia de la única española que operó en territorio español junto con la resistencia francesa, que se llamaba Marina Vega de la Iglesia, ¿no?, que supongo que no la conoceréis porque cultura de espías francesas aquí en España no hay muchas. Bueno, hija de un registrador de la propiedad, masón, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales durante la República, que acaba en la cárcel, bueno, gracias a que un familiar suyo se dio prisa a meterlo en la cárcel para que no lo lincharan los más violentos en los primeros momentos de la guerra, sobrevivió, pero luego la ley de represión de la masonería lo manda a prisión y es condenado a 15 años y va a acabar muriendo en prisión, ¿no? Pues una hija de este hombre, bien relacionada, de la burguesía de izquierdas española, que emigra con el director del aeropuerto de Barajas a Francia, acaba dentro de la resistencia muy jovencita, ¿no? Ella, cuando se va a Francia, tiene 16 años y ya ella va tomando decisiones por sí misma. Durante la guerra colabora en la resistencia y voy a lo esencial. Termina, se va a Francia, luego regresa a España para estar con su padre cuando muere, se queda en España, medio clandestinamente, y se enamora de un asturiano combatiente con las tropas de Franco que había sido voluntario en la División Azul. Y se casan. Ella dice que, bueno, que por la iglesia que mejor que no, pero bueno, al final él dice, hombre, sí, por la iglesia y tal, y se casan por la iglesia, pero temprano, para que no fuera mucha gente a la boda, porque se casan a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, es un poco como se hizo, para mí era como una metáfora de la transición española, y lo dije en la presentación, dije, esto es una metáfora de la transición española, porque es la vuelta al entendimiento de gentes que han estado enfrentadas y que se pueden volver a entender porque lo superan, ¿no?
Y lo curioso es que cuando terminamos de hablar, levantó la mano una señora que estaba en la sala que dijo cuánto le había alegrado escuchar a Nacho exponiendo las consecuencias de su investigación y entender lo que había sido la vida de su madrina, que nunca le había contado tantas cosas que se había enterado aquella tarde, ¿no? Su madrina, o sea, era madrina de bautismo, ¿no? Entonces, efectivamente es que eso es lo que pasó en España en los años del franquismo también en gran medida. O sea, hay una reconciliación que va impregnada de sentido cristiano, ¿no? De un cierto ejercicio de la caridad y de la necesidad de alcanzar estándares más altos de comprensión de los que se habían alcanzado cuando se produjo ese choque, ¿no? De hecho, la transición a la democracia es, sobre todo, una recuperación de la concordia en la que casi todo el mundo reconoce un papel importante a la Iglesia, que quizá en algún momento se volvió demasiado política en ese sentido, pero que efectivamente tuvo un protagonismo serio, ¿no? Un problema similar habían tenido los ingleses con el Ulster, ¿no? Y allí el enfrentamiento es un enfrentamiento que está teñido de tradiciones religiosas, ¿no? El caso inglés y de Irlanda es uno de los más difíciles en Europa porque es el único caso en que un país europeo ejerce un dominio colonial sobre otro país europeo, sobre otro territorio europeo, ¿no? Alguien puede decir que, hombre, Gibraltar, pero es distinto, ¿no? Es un poco muy distinto, ¿no? El dominio sobre Irlanda es un ejemplo colonial con unos tintes muy particulares, que hace que algún movimiento terrorista como ETA en España haya querido mimetizar su explicación de la historia con aquello, cuando en realidad las historias son muy diferentes, me parece que de una forma clara, ¿no? Pero en fin, ese problema, el problema de la reconciliación que, por ejemplo, se había alcanzado en España, en el Reino Unido se tardó más en alcanzar porque un movimiento terrorista siempre es más complicado de resolver. Va a ocurrir en España una cosa parecida con ETA. Y esa reconciliación se alcanza mediante unos acuerdos que llegan ya en los años 90 con Tony Blair y se detiene un enfrentamiento que había sido un enfrentamiento en realidad también de siglos, ¿no? Arreglando una cuestión que ahora está otra vez como desestabilizada, ¿no? Se ha vuelto como a desordenar, ¿no? El siguiente escenario que nos interesa considerar no son ya los procesos de reconciliación, sino, bueno, sí, un último proceso de reconciliación, quizá el más importante, que es el que se produce entre la Europa libre y la Europa dominada por los comunistas, ¿no? Bueno, se podría hablar bastante de él, pero tengo que abreviar, y yo lo que diría ahí es: hay elementos tanto dentro del bloque comunista como en su oponente, en el bloque libre, para entender por qué se produce la reconciliación. En el comunista, fundamentalmente hay una idea que es clave, ¿no? Que es que en un momento ellos llegan a plantearse una cuestión que se la están planteando desde Stalin, que es si pueden reformar el comunismo. Entonces, si el comunismo admite reforma. Y en concreto hacen el experimento en Checoslovaquia. Lo habían intentado ya un poco en Hungría en el 56, lo tuvieron que parar, salió mal, y lo intentan en Checoslovaquia en el 68. Y de nuevo se dan cuenta de que no pueden tolerar a dónde están llegando las reformas y vuelven a parar aquello por la fuerza mediante una invasión, lo detienen, pero la pregunta sigue detrás, ¿no? ¿Se podría hacer que el comunismo funcionara y que fuera también eficazmente en la manera de gobernar la economía? Lo que le preguntaba la mujer de Gorbachov a Gorbachov: si el socialismo es superior al capitalismo, Mijaíl, ¿por qué ellos viven mejor que nosotros? Era una pregunta bastante sensata, ¿no? Pues sencillamente porque había que aplicar el socialismo de verdad, que es la idea que tiene Gorbachov cuando llega al poder. Pues bien, todo esto se les complica cuando están pensando en qué hacer para cambiarlo, con un elemento inesperado que es la presencia de un papa polaco en el Vaticano a partir del 78. Esto convierte en un altavoz la situación polaca. El primer viaje de Juan Pablo II a Polonia es la primera penetración masiva de periodistas en el mundo de Europa del Este, que no pudieron ser controlados ya por los servicios de inteligencia y policiales. Sobre esto hay un artículo que publiqué, porque
era consciente el Papa. Entonces hay una conversación muy interesante del Papa con otros obispos polacos durante ese primer viaje, hablando de las consecuencias que tiene el viaje, también de carácter social y político. Y los soviéticos se dieron cuenta de cuál era el problema, ¿no? Y de hecho intentaron pararlo, ¿no? Cuando Solidaridad se pone en marcha, el gobierno de Moscú le dice a Polonia: tenéis que detenerlo, no lo consiguen detener, y la Unión Soviética decide intervenir en Polonia. Sabemos incluso la fecha, el 5 de diciembre de 1980 a las 6 de la tarde. Y pararon porque el presidente de los Estados Unidos, que ya había perdido las elecciones, Jimmy Carter, pues fue Jimmy Carter quien hizo una declaración muy dura advirtiéndoles para que no entraran, y ese fue la primera vez que la Unión Soviética en toda su historia antepuso su interés nacional al interés ideológico. Detuvo la invasión de Polonia. No se detuvo en su intento de detener la ofensiva antisocialista. De hecho, van a intentar matar a Juan Pablo II en mayo de 1981, ¿no? O sea, porque se daban cuenta que estaba en parte en el núcleo del problema. Y creo que históricamente se puede decir que estos asuntos están relacionados y que está demostrado, ¿no? Con todo, aquello no se detiene y se consigue, o sea, eso es también bastante interesante. Juan Pablo II tiene un ángelus en el que, en el momento en que los polacos están como al borde de la guerra civil con motivo del estado de excepción de Jaruzelski en diciembre de 1981, Juan Pablo II dice en un rezo del ángelus: ya se ha vertido suficiente sangre polaca, y llama a la paciencia y a someterse a los polacos. Entonces no hay levantamiento polaco, que pudo haberlo en ese momento, no lo hay. Y se aguantan 9 años esperando a que lleguen las reformas. Esa es otra de las contribuciones a la reconciliación, quizá de las más importantes, porque dio lugar esto a lo que se suelen llamar las revoluciones de terciopelo, que son unas revoluciones muy importantes, creo, históricamente, porque son las revoluciones que le dan la vuelta a las revoluciones liberales, nacionalistas y socialistas. Son unas revoluciones que se hacen sin violencia, que se hacen con una oposición pacífica y que consiguen transformar el sistema. Pero requerían que las autoridades comunistas estuvieran dispuestas a que esa transformación se operara. Y la mejor manera de entender que hay una parte también por parte de los comunistas importante es compararlo con lo que pasó en China en el mismo año 89 en Tiananmen. En Tiananmen, las autoridades comunistas ahogaron en un baño de sangre el posible avance del hundimiento del sistema socialista, cosa que no ocurrió en Europa, ¿no? Bien, estos serían los principales elementos de reconciliación. ¿Qué decir de la pervivencia de los enfrentamientos? Que creo que es el otro elemento para entender cuándo tenemos una reconciliación y por qué motivos, y cuándo tenemos enfrentamientos y por qué motivos. La pervivencia más llamativa de los enfrentamientos llega sobre todo en Oriente Medio, pero como queda un poco fuera de Europa lo puedo dejar fuera, pero queda muy claro, por ejemplo, en Chipre, que sigue siendo una isla dividida por motivos políticos, y sigue siendo muy claro en los Balcanes, donde se produce la división cuando cae el régimen de Tito, unos años después de que caiga el régimen de Tito, y cuando se producen unas guerras que traen el horror de la limpieza étnica de nuevo a Europa, a la altura de los años 90, y que solo consiguen detener los norteamericanos. Entonces, el hecho de que ahí perviva el enfrentamiento es muy llamativo y tiene que ver otra vez con la raíz de los nacionalismos duros enfrentados, ¿no? Es claramente una cuestión de enfrentamiento nacionalista. Tiene que ver con razones étnicas y tiene que ver con cuestiones políticas, fundamentalmente, ¿no? La otra reviviscencia de enfrentamientos se produce en la orla del Imperio ruso. Cuando cae la Unión Soviética, aparecen 15 nuevas repúblicas y entre ellas vamos a encontrar problemas otra vez de carácter nacionalista. Entre Armenia y Azerbaiyán, todavía esa guerra continúa viva, ¿no? El enclave de Nagorno-Karabaj. Entre Rusia y Chechenia, después de todas las independencias que se han producido, 2 guerras, una en los 90 y otra ya en los 2000. Y luego, finalmente, con Ucrania, ¿no? Y ese va a ser el problema más grave. Ucrania y Georgia entran en el escenario bélico, primero en 2008 con la invasión rusa de Georgia,
y luego con la invasión en 2014 de Ucrania y después con la invasión de 2022 de Ucrania. Lo más llamativo es que aquí están implicados cristianos, pero cristianos ortodoxos que están fuertemente empapados de nacionalismo, lo cual da también una idea de que no solo es la cuestión religiosa la que se tiene que ver, pero lo más sorprendente del asunto históricamente, creo yo, es que esto haya motivado una división dentro de los cristianos ortodoxos entre el Patriarcado de Moscú y el Patriarcado de Kiev, ¿no? Que se produjo, si no recuerdo mal, antes de la guerra, ¿no? En 2018, si ahora la fecha no me falla, ¿no? La cuestión clave, diríamos, por ir terminando, es que en la Europa contemporánea las fuerzas que considerábamos liberadoras, la fuerza de la soberanía nacional, la fuerza del avance de las libertades, de los derechos, de los ciudadanos, trajeron como contrapunto los enfrentamientos nacionalistas y unas guerras peores que las guerras de los reyes, en buena medida. No sabemos si porque eran guerras nacionales o porque la potencia industrial había hecho peor la guerra. Esa es una cosa que podríamos discutir, ¿no? Pero también es verdad que las causas de los movimientos de reconciliación aparecen bastante claros y que la raíz cristiana de los impulsos de reconciliación que se producen en el continente europeo es evidente, es palmaria. Es algo que uno no puede menos que reconocer. Y también que precisamente en los lugares donde es débil la presencia cristiana o se ha producido una fuerte descristianización, las tendencias a la reconciliación tienden a retroceder o a disminuir, ¿no? Por ejemplo, es un caso en España, ¿no? La reconciliación que se vivió de la guerra civil desaparece por cuestiones de oportunidad política y se vuelve a un cierto enfrentamiento que tiene que ver con unos intereses políticos alejados del planteamiento cristiano o de los planteamientos de reconciliación, ¿no? En definitiva, no podemos tener la seguridad de que sea la presencia de un fermento religioso cristiano el que genere un mayor avance hacia la paz, pero sí que nos consta a veces más lo contrario, que donde se produce una disminución del fermento cristiano o que las ideas cristianas tienen menos importancia en la vida pública, es más fácil que se produzcan rupturas. Y con esto creo que estamos ya listos para el debate, ¿no? He tenido curiosidad últimamente en varios libros que han ido saliendo sobre la época del romanticismo alemán, Fichte, Schelling, Kant, Hegel, toda la cuestión de cómo empiezan a mirar a Europa con admiración, a Francia con admiración y la revolución, y cómo empiezan a virar según empiezan a ser invadidos, y empieza todo ese movimiento de disputa, de pelea entre ambos. Efectivamente, claro, después la reconciliación es realmente muy compleja, porque claro, es mucho tiempo, mucha invasión, mucha humillación. La humillación de entrada fue una humillación a los alemanes por parte de Francia. Antes de Napoleón había más de 300 estados alemanes distintos, ¿no? 300 unidades soberanas, lo cual es una muestra de pluralismo político, quizá en exceso generoso. Entonces Napoleón les reduce el mapa a 30 unidades políticas. Entonces esto es lo que les resulta insoportable. O sea, los alemanes lo que dicen es: ¿quiénes son estos franceses para venir a racionalizar nuestro espacio político, ¿no? Lo más llamativo es cómo un siglo después reaccionan los franceses cuando los alemanes les ganan la guerra del 70, lo que ellos llaman el desastre. El desastre que en España lo copiamos, la denominación para hablar del desastre del 98. Pero bueno, y que es interesante, podríamos hablar de eso, de la cuestión de la religión y el desastre del 98, no en España, sino en Cuba, que creo que es una cosa bastante interesante. ¿Qué le pasa a un país católico cuando pasa a ser gobernado por una población mayoritariamente católica por los Estados Unidos y concretamente por la autoridad de ocupación norteamericana? Pero voy a Francia.
cuando los franceses pierden la guerra, ¿qué dictaminan los franceses laicos, Renan? ¿Qué dictamina? Entonces, nos han ganado porque tienen mejores universidades. O sea, nos han humillado culturalmente. Es la percepción que tiene Francia. O sea, Alemania se ha desarrollado culturalmente más que Francia porque nos hemos dormido en los laureles. Y por eso nos han humillado una vez y les van a volver a humillar 2 veces y ya la tercera terrible, la del año 40. Entonces, efectivamente, la pugna franco-alemana es tremenda y hacía falta un espíritu reconciliador muy serio para superarlo. Pero lo hubo. En los años 50 lo hubo, 50 y 60, ¿no? Y gracias a personas, no solo como De Gaulle, ¿no? Schuman también tiene una gran parte de responsabilidad, Monet con sus iniciativas, aunque Monet no es nada cristiano en ese sentido, no tiene un impulso cristiano dentro de él, aunque las ideas que tiene son muy compatibles con el catolicismo, pero efectivamente fue un cambio difícil, era un cambio improbable, podríamos decir improbable, pero se dio. Y es esas cosas que son esperanzadoras en la historia, ¿no? Porque dices, bueno, esto se puede superar. Nosotros superaremos el odio que tenemos a Francia. Bueno, es odio y en parte admiración, por otro lado, ¿no? Porque yo creo que parte de la cultura española es muy tributaria de lo francés, ¿no? Desde el siglo XVIII al menos, ¿no? Sí. Los reyes son borbones, hay que saberlo, ¿no? Incluso la heredera al trono es una Borbón, ¿no? Es una broma dinástica. Bueno, no sé si con esto... No sea la esencia del tema, pero has dicho, si yo en otra conferencia de ciertas dudas, afirmabas la cuestión del atentado contra el Papa, que está como probado. Sí, yo creo los que más lo han estudiado han sido los polacos, lógicamente. Los italianos hicieron un estudio jurídico muy bueno que lleva hasta los servicios secretos búlgaros, ¿no? La llamada trama búlgara. Entonces ahí hay una demostración del contacto de quién ficha a Aliasca, de cómo le van a buscar, etcétera, ¿no? Y luego lo que han hecho los polacos es reunir todos los indicios. Que es evidente que los servicios secretos, y menos los servicios secretos soviéticos, no iban a dejar las pistas, ¿no? Las han borrado cuidadosamente. Es uno de los indicios. La sistemática desaparición de las pistas en un determinado momento y en ámbitos tan distintos, ¿no? Entonces han hecho el estudio de lo que hay y la conclusión a la que llegan es, bueno, todos los indicios apuntan ahí. Ya claro, es una cuestión de que quien lo estudia quiera reconocer que sea así o que diga no hay en ningún momento intervención de Moscú. En ese punto estamos. Yo, en mi opinión, es suficiente lo que se ha visto para saber que están detrás del atentado. Y luego, la lógica política también es tan clara, ¿no? O sea, ¿por qué va a atentar a Aliasca, que es un hombre completamente ajeno, diríamos, ¿no? Luego se convertirá en un asustado supersticioso, ¿no? Cuando se entera de lo de Fátima, le suena Fátima a la hermana de Mahoma, entonces empieza a tener un miedo supersticioso a qué es lo que ha hecho, ¿no? Cuando ve que no lo ha matado, cuando él debería haberlo matado, porque es un profesional disparando, entonces se desconcierta ante esto y dice, aquí pasa algo, con un miedo supersticioso. Le pregunta cuando se entrevista con el Papa, por lo visto, una de las preguntas que le hace, contada por el propio Aliasca, fue esto, ¿no? que había detrás de su supervivencia, ¿no? Para saber si debía temer que le fuera a caer encima el mazo de hierro de no se sabe qué, ¿no? Pero yo creo que eso sí que está bastante claro, ¿no? Bastante claro, don Antón. Quería preguntarte sobre la reconciliación europea. Un poco para ver si piensas que ha sido una reconciliación real o una reconciliación, está siendo una reconciliación fallida. Y porque mencionaste el plan Kalergi y a De Gaulle.
Claro, son dos visiones, me parece, opuestas de la reconciliación. El plan Kalergi destruye la nación, no los nacionalismos, sino la nación, disuelve la nación europea, que es de lo que le acusan ahora, pues, mucha gente al plan actual, mientras que De Gaulle es partidario de la Europa de los pueblos, es decir, y de una Europa cristiana. Son como dos polos de reconciliación que están como intentando mezclarse, pero que parece muy difícil que lo consiga. Vale, sí. Tienes razón en que hay dos ideas muy contrapuestas. Una es la idea federalista, que De Gaulle la detesta, por ejemplo. Él tiene una idea confederal porque él, lo que he dicho antes, él tiene la idea de que si no hay independencia de los estados, no hay reconocimiento de los derechos de las personas. Y los protagonistas en la historia, para él, está claro que son las personas y los estados, las naciones, si se quiere decir así, pero él empleaba el término Europa de los estados. Entonces, con Kalergi él coincide, porque de hecho se cartea con Kalergi en la época de su travesía del desierto, cuando él dimite en el 46, se cartea con él y la idea paneuropea le parece bien porque es una idea compatible con lo carolingio. Lo que le resulta insoportable es la idea de Monnet, de Jean Monnet, ¿no? De la idea federal, ir evolucionando a base de sumar competencias y llegar a hacer una cosa federal. La idea que tenía De Gaulle de cómo había que hacer la construcción europea era: la construcción europea tiene una base, un cimiento, que es la reconciliación franco-alemana. Ha sido su gran herencia, ¿no? Entonces, una vez que se da la reconciliación franco-alemana, lo que tenemos que hacer es poner en marcha las instituciones que permitan que viva, ¿no? No solo económicas, sino culturales, un gran intercambio de estudiantes y, a ser posible, también de profesionales. Una convivencia cultural más estrecha y unos órganos de gobierno que empiecen a funcionar juntos, confederales. La independencia de los estados tiene que mantenerse muy viva, porque no somos nada de otra manera. Y una vez que se consiga eso, cuando estemos acostumbrados a trabajar de acuerdo durante tiempo suficiente, entonces planteamos un referéndum al pueblo sobre la constitución de la confederación. Una confederación seria. Y en principio una confederación carolingia, él no está pensando en más. Y una vez él pone el ejemplo de una catedral. Dice, la Constitución europea es una catedral. Entonces no se puede hacer deprisa. Las catedrales llevaron siglos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, los cimientos de la catedral tienen que estar bien puestos. Y luego tenemos que construir bien las bóvedas, tenemos que construir bien las naves y después ya vamos añadiendo arbotantes y tal, que serán los estados que, si quieren, pueden venir a vivir con nosotros. Entonces él entiende y él espera que se pueda construir hasta los Urales. Y no desecha incluso que los ingleses puedan entender la idea, pero tendrán que cortar con los americanos. Porque él, en parte, su idea es: la cultura europea se está hundiendo por el exceso de influencia americana. Y la cultura rusa, que es una parte importante de Europa, se está hundiendo por exceso de interés en su imperio, en el imperio asiático. Entonces, eso lo tendrán que cortar si queremos que Europa viva. Y Europa es fundamental que viva porque es la misma razón que da De Gaulle de por qué Francia es importante para el mundo, ¿no? Dice, la grandeza de Francia es fundamental para el mundo porque hay un pacto renovado durante siglos entre la grandeza de Francia y la libertad del mundo. Entonces, claro, dicho así, pero ahora tratad de entenderlo no desde un punto de vista nacionalista, sino también cultural. Es decir, la libertad del mundo depende de Europa, en gran medida. Entonces, porque es la portadora de la simiente de la libertad, que es cristiana. Entonces, necesitamos que perviva Europa y la cultura europea. Y la estamos vendiendo al mercantilismo británico-norteamericano o a la estúpida ampliación de imperios soviética, cuando Europa tiene todos los recursos para ser una cosa distinta, ¿no? Entonces, su idea era esta. Desde luego es, como tú muy bien has dicho, nada parecido a la construcción apresurada y falta de densidad, y luego con unos burócratas, que es lo que a él le ponía enfermo. Que la comisión se considere un gobierno. Pero ¿quién les ha nombrado a ustedes gobierno? ¿Ustedes a quién responden? O sea, ¿delante de qué parlamento responden ustedes? ¿Dónde está su legitimidad? ¿No? Entonces eso le resultaba insufrible.
pero tenía la idea de que Europa tenía que unirse. Entonces, si se miran las cosas a largo plazo, históricamente, puede que la estructura fallida actual, si tuviéramos el talento político suficiente para reconocerlo, nos condujera a rectificar la construcción europea y hacerla mejor. Pero hay que hacerlo sobre un fundamento sólido, no se puede hacer. ¿Dónde se estropeó la Comunidad Europea? Es decir, ¿en qué tratado fue? Cuando todo empezó muy bien, iba por buen camino, pero hubo un momento en el que la Comisión Europea empezó y la burocracia belga, la burocracia del resto, empezó a manipular y a meterse en la libertad de los países hasta asfixiarla. Dices, ¿quién nos dice, por qué tú me dices que yo no puedo hacer esto, hacer lo otro? Bueno, esto, yo puedo dar mi parecer, porque claro, esto ya es un poco tirada de la moto. Yo diría, el descarrilamiento de la Unión Europea no es independiente, no es una cuestión solo de los organismos comunitarios. Depende mucho de qué le pasa a la política europea. Entonces, voy a intentar decirlo brevemente. Los años 60 son unos años marcados por De Gaulle y su idea, más o menos. Los años 70 van a ser unos años en que la herencia del 68 va a comenzar a erosionar la cultura europea de una manera evidente. Entonces, por ejemplo, mírese la cronología de la aprobación del divorcio sin culpa en los países europeos. Años 70. Del aborto, de la despenalización del aborto. Años 70. De la retirada de la referencia a Dios de la vida pública. Años 70. Son los años también de la crisis posconciliar, ¿no? Entonces, todo eso conduce a un progresivo vaciamiento de contenido de las políticas europeas, que se convierten en formalmente democráticas, pero sin fuerza moral, o sea, no saben dónde están yendo. Entonces, esto les conduce a dos cosas. Uno, una preocupación casi exclusiva por la recuperación económica y por la economía como única cuestión. Entonces, esto lo viene a arreglar más o menos Margaret Thatcher con su redimensionamiento del estado del bienestar, que puede parecer un arreglo, y lo es para la economía, pero no lo es para la cultura. O sea, las cosas culturalmente siguen por donde estaban yendo. El problema, la década siguiente, diríamos, Thatcher va a estar ahí y mantiene un poco a raya, diríamos, la acción de las comunidades europeas, porque ella es también muy partidaria de la independencia del Reino Unido, pero el que toma el relevo ahí es Alemania. Alemania con la reunificación. Y Alemania en la reunificación vuelve a tener el problema de, uno, su propia reconstrucción y la buena marcha de la economía, pero la cultura, amigo, y más en Alemania, está muy vacía. Entonces, ¿cuál es la transformación que se produce en ese momento? El hundimiento de la Europa comunista y la necesidad de una reacción por parte de las instituciones europeas. Entonces, las instituciones europeas en un primer momento se quedan paralizadas, no saben qué hacer. Europa se ha ampliado porque, bueno, pues porque la idea tiene éxito. Se ha ampliado primero en los años 70, en el 73, con el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, y luego se ha incorporado Grecia, para que entrara primero y que se notara que era Francia la que mandaba y que no entraba España. Se retrasa la entrada de España, y de Portugal. Los pobres portugueses quedaron atados a la pata española, y luego ya entran España, Portugal y Grecia, ¿no? Entonces, lo único que vamos teniendo son ampliaciones, pero no variaciones del contenido. Y cuando llega la gran oportunidad de hay que decidir algo, que es Maastricht, entonces lo que se hace es intentar simplificar los tratados, cambiarle el nombre a las comunidades europeas, que aparezca el nombre de Unión Europea, y añadirle dos pilares que hoy mismo nos dan un poco de risa, ¿no? Que son la política exterior y la justicia, en la política interior y de justicia, ¿no? La política interior y de justicia, la euroorden no sirve para nada. Y en política exterior basta ver el conflicto actual para ver que no hay una respuesta común. O sea, no se ha avanzado nada. Entonces, lo que se hacen son ampliaciones sucesivas de una arquitectura que luego va a ser colonizada por la ideología. Pero eso le pasa a toda la política europea.
En el momento en que la religión, diríamos la referencia de Dios, desaparece, lo ideológico llena ese vacío, creo yo. Y entonces eso conduce pues, al identitarismo, ¿no? Y al populismo, en definitiva. Y a estar sometido a una cierta idea de que la decadencia es nuestro futuro. La decadencia es nuestro futuro, ¿no? Como si no hubiera futuro para Europa, que yo creo que empapa bastante la mentalidad cuando en realidad, por recursos culturales, por espíritu de civilización, ¿no? La europea es precisamente una de las más sólidas, ¿no? ¿De quién vamos a esperar sino una capacidad de reconstrucción, ¿no? De China o de Washington, ya llevan mandando un siglo. Perdón, ¿habían levantado ahí la mano? Sí, don Lorenzo. En esta línea, Juan Pablo II decía que si Europa se queda sin un fundamento, al final la economía solo no puede sostener ese fundamento. Entonces, claro, me parece que ese fundamento en el fondo un poco tiene que ver con la conclusión que el cristianismo es lo que ha fomentado toda la cultura europea, que además ahora mismo tiene otro peligro, que es el del Islam y de otras culturas ajenas que vienen a inficionar un poco todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí el discurso de Juan Pablo II sobre Europa es muy interesante. Y claro, dice una cosa que es muy fuerte para los cristianos, pero claro, el gran mal de la división de Europa procede de la apostasía cristiana. O sea, por lo que Europa está débil es por la apostasía de los cristianos. Entonces, justamente es el gran mal para el mundo también, ¿no? ¿Cómo encaja ahí el famoso discurso de Ratisbona? Sí. Es también potente y... Sí, ese, vamos, yo creo que encaja plenamente porque es justamente, yo creo que es una muestra de la herencia cultural europea y de la confianza en la razón y en la fe, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que él viene a decir es, dirigiéndose a un mundo que es el mundo islámico, ¿no? Que ya hemos hablado aquí varias veces del asunto, es necesario corregirse para poder convivir, porque o se deja de recurrir a la fuerza como manera de resolver los problemas de carácter religioso y político, o si no, la convivencia será imposible y el choque será inevitable, ¿no? Entonces, esto que es un asunto, diríamos, de conclusión lógica evidente, creo, para alguien que lo estudie, sin embargo, en Europa fue llamativo cómo no se quiso recibir, se quiso como censurar a Benedicto XVI, diciendo, se ha equivocado, ¿no? Un poco, quizá por táctica de lo que hablábamos antes, qué se puede decir en un ámbito o no. Pero si se piensa desde hoy, ¿no? O sea, si pensamos cuál es la situación de Europa hoy con respecto al mundo islámico, lo hablábamos antes, la metáfora perfecta es la fiesta esta del concierto de música electrónica que se estaba celebrando junto a la franja de Gaza cuando atacan los de Hamas y los pillan de fiesta. No sé si habéis visto el vídeo, hay un vídeo que reconstruyen con vídeos que tiene la gente. Entonces, creo que la situación de Europa más o menos ahora es la misma, ¿no? O sea, en vez de pensar en los problemas que existen en ese mundo y tratar de llamar a hablar y a tratar de arreglarlos, nosotros seguimos en una fiesta bastante superficial pensando que no va a pasar nada. Bueno, hasta que pase. Esperemos que no pase, quiero decir, pero me parece que culturalmente el discurso de Ratisbona advertía de esto, pero esto es como todo, te pueden hacer advertencias, pero tienes que hacerle caso. Entonces, la cuestión es cómo hacerle caso, o sea, cómo culturalmente hacerle caso. Tenemos un ejemplo, creo que muy concreto, que ha estallado ahora en septiembre y en octubre, en un país como Suecia, que tecnológicamente es muy avanzado, económicamente muy avanzado, y tenemos a uno de los mejores alcaldes de Suecia diciendo: somos un Estado fallido, tenemos que pensar en qué hemos fallado. Y el jefe de la policía sueca dice: el problema que tenemos ahora mismo de delincuencia y de asesinatos continuos nos va a costar al menos 15 años en dar el orden.
Las novelas de Wallander son clarísimas. O sea, refleja perfectamente la situación social de Suecia. Pero yo creo que el problema, no sé si estabas de acuerdo, yo creo que en Europa y en general Occidente ha sido dañado radicalmente en los años 70. O sea, los años 70 son la clave de todo, del cambio. Yo diría incluso, aunque sea banal, del cambio alimenticio. En España. Se come distinto antes de los 70 y después de los 70. Se piensa distinto antes de los 70 y después de los 70. Sí, son años clave. Hay un libro de un francés que se llama Xavier Patier, que se titula Demain la France, que trata precisamente de esto y dice que el caso es muy francés. Entonces, en septiembre del 70 se entierra a 3 personas que certifican el entierro de lo que Francia había sido, ¿no? Y que él encabeza su libro con una poesía de Charles Péguy, ¿no? Que, como sabéis, es un hombre convertido al cristianismo, ¿no? que dice, a ver si me acuerdo del poema, aux trois cardinales la politique, aux trois théologales notre mystique, ¿no? O sea, la acción política, la construcción de la sociedad y de la política son cuestión de virtudes cardinales. O sea, las virtudes morales son las que construyen a los pueblos. Pero se necesita una mística que le sirva de soporte. ¿Cuál ha sido siempre el peligro? Querer transformar la mística en moral y en política y arreglarlo todo. No se puede. O sea, la religión tiene que ser religión y luego construye lo que puedas, como puedas tú, con las virtudes morales, ¿no? Entonces él lo que hace es simbolizar a las virtudes teologales en los 3 personajes, ¿no? La fe es Mauriac, el premio Nobel de Literatura. La esperanza es De Gaulle, que se ha levantado continuamente ante la adversidad. Y la caridad es su abuelo, que se llamaba, ahora no me sale, uno de los héroes de la resistencia que está en los campos de exterminio y vuelve, que se llama igual que un historiador del 19, aquí me saldrá, francés, bueno, es igual. El tercero, que sería la caridad, que es la capacidad de arriesgar tu vida para darla por los demás. Michelet, Edmond Michelet. Entonces, él lo que dice es, enterramos a estos 3 y enterrábamos una Francia, ¿no? Entonces hemos sustituido lo que he dicho antes, y de qué hemos quitado la fe. ¿Para qué tenemos? La identidad. Sí, la fe te libera, pero la identidad no te libera. Ya solo puedes hablar desde tu identidad. Tienes que decir, ¿tú qué eres? Blanco, heterosexual. Hay determinadas cosas de las que no puedes hablar, chico, ¿no? No, yo soy un homosexual indígena americano. Bueno, yo soy una mujer, no sé qué. Entonces todo es la identidad. Pero claro, la identidad es lo contrario de la libertad. O sea, es como, ¿cómo te libras de tu identidad? Pues ya llegas al transgénero, que es la única salida que les queda, ¿no? Es decir, bueno, la gente debería tener alguna libertad, ¿no? Entonces, que se puedan cambiar de sexo o algo así, ¿no? En vez de esperanza, vamos a peor. Y no hay salida. Otra gran mentira, ¿no? No es verdad que no haya salida, siempre hay salida. Lo único que hay es que buscarla y encontrarla y hacerla efectiva, ¿no? Pero tú tienes a De Gaulle que lo que te dice continuamente es, bueno, frente a los que a Francia la están llamando siempre hacia abajo, yo me he pasado la vida tirando de ella para arriba, ¿no? Bueno, pues esto es mantener la esperanza, que es saber tirar para arriba, ¿no? Y la caridad, pues te dice, bueno, la Iglesia ha estado intentando enseñarnos durante siglos la dignidad del pobre y ahora lo vendemos por 4 votos, que es el populismo, ¿no? Es decir, ¿el pobre para qué sirve? Para ganar elecciones, ¿no? Yo digo, soy amigo del pobre y la gente me vota, ¿no? Pobres palestinos, votos, ¿no? ¿Qué te importa el palestino? Nada. En primer lugar a los líderes de Hamas, ¿no? Entonces, es lo que viene a decir, todo se nos fundió en los 70, tendríamos que volver a empezar. Entonces coincide contigo plenamente, pero yo creo que es importante hacerle caso en el sentido de, bueno, esto tiene, bueno, de hecho está probablemente en vías de solución, lo difícil es ver dónde.